Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su amigo Antonio Cisneros y sean todos ustedes bienvenidos una vez más aquí a su canal. Lo prometido es deuda. Aquí sí les traigo la segunda parte del video de abducciones y de implantes y mano de obra esclava. Como les dije, iba a ser un video muy controversial y va a ser más controversial todavía esta segunda parte. Me preguntaba una persona que por qué no últimamente hablo de otros casos y no los míos. Bueno, lo que pasa es que esto está inmiscuido en mis investigaciones. El año pasado, perdón, en este año, todavía anduve investigando en el norte de la República Mexicana, en el estado de Sonora y Chihuahua, acerca de unas desapariciones. Inclusive hablé con una persona que se dedicaba al tráfico de seres humanos hacia Estados Unidos, de estos que le llaman coyotes o polleros, el cual él juraba, ya no se dedica a eso, inclusive por ese tipo de, esa experiencia que tuvo, él dice que cambió su vida completamente, no sabe por qué. Él juraba que vio cómo fueron arrebatados una mujer con hijos en el aire. Como les digo, no hay pruebas, de todo esto no hay pruebas, pero yo fui a investigar hasta allá y créanme lo que no la pasé muy bien. Sí fui de alguna manera acosado y creo que muchos saben de lo que estoy hablando. Inclusive cuando estaba investigando allá, nomás llegué aquí a Estados Unidos, bueno, después de que pasé un poco de trauma que causó todo esto, recibí una llamada diciéndome, dándome un tipo de información hacia donde muchas personas estaban desaparecidas, iban. Claro, no cabe destacar que hay muchísimas personas que son secuestradas por el crimen organizado, sobre todo en nuestro país, en México. Aquí es más diferente en Estados Unidos, ya que casi no es común que secuestren a las personas, pero sí hay muchas desapariciones, hay muchísimas desapariciones y ustedes van a ver. Yo he subido videos aquí últimamente, los libros de Missing 411 han hablado muchísimo de desapariciones, ya sea en los parques nacionales, inclusive en ciudades. Estaba leyendo una nota que dice que 4.432.880 personas han sido desaparecidas y nunca vueltas, nunca se ha sabido de ellos, nunca han retornado en los últimos 20 años, son muchísimas. ¿Por qué saco a relucir esto? Es que el tema de ahora, amigos, tiene que ver mucho con eso, ustedes lo van a ver. Claro, este es un tabú, no van a oír hablar de estos en las noticias, nunca van a oír hablar de esto, es muy raro, sobre todo en nuestros países hispanoparlantes, es bien difícil que hablen, excepto si a lo mejor España o en Sudamérica a lo mejor, en algunos países, pero por ejemplo en México no se habla, y si uno habla de esto, créanme lo que la pasa un poco mal. Ya para el 2004 yo recuerdo una nota que vi aquí en la red, en el estado de Veracruz había un reporte de 104,000 personas, ya para el 2004, desaparecidas, entre niños, jóvenes, sobre todo la mayoría son niños y jóvenes, mujeres jóvenes. Simplemente para no ir tan lejos, creo que fue a principios de este año, el año pasado, cuando se supo que la policía en México encontró un tráiler lleno de niños. Solamente habló, creo que fue la periodista Carmen Aristegui que habló de ese tema, si acaso no más. De ahí en adelante nadie más habló, nadie más habló. Muy pocas personas, bueno, sí hablaron otros, pero no muy conocidos. Las grandes empresas televisoras no hablan para nada de esto, no es un tabú realmente. Pero cuando uno anda en el campo, cuando estás hablando con una persona que se le desapareció un hijo, se le desapareció una hija, un esposo, un hermano, créanme lo que te dan ganas de llorar. Y lo digo porque yo lo he vivido. Les dije que estuve un tiempo platicando con muchas personas que pertenecen a estas investigaciones en el norte de Chihuahua y dan ganas hasta de llorar cuando ves el resentimiento. Esa gente sufre bastante, amigos, bastante que sufre, porque la gente que se nos muere alguien, bueno, pues lo enterramos y sabemos que está ahí, pero esta gente no sabe qué pasó con sus seres queridos.
Y entiéndame, bueno, esto también es para la persona que me dijo que estaba investigando lo de otras personas y no lo mío. Esto, los últimos tiempos, los últimos años me he dedicado más a este tipo de investigación, amigo. ¿Por qué? Porque muchas de las abducciones, inclusive por seres no humanos, van inmiscuidas en esto. Sé que está inmiscuido también el crimen organizado, no me confundan, trato de separar una cosa con otra. Hay desapariciones, pero muy misteriosas, y de este tema voy a hablar ahora porque saben que vengo hablando de abducciones, saben que vengo hablando de microchip, de implantes, y van a ver, se van a sorprender con este resumen que les traigo de acerca de desapariciones de personas y de, vaya, gente que supuestamente ha sido abducida, y a dónde fueron a parar esos miles y miles y miles de millones de implantes de rastreo para seres humanos. Y desgraciadamente hablamos de gente que trafica con seres humanos. Yo estuve en la frontera con mi compañero Eduardo, estuvimos en Tapachula cuando fuimos a investigar el volcán Tacaná, en la frontera entre México y Guatemala, y nos dimos cuenta, fuimos presenciamos en carne propia el tráfico de seres humanos, amigos. Lo vimos mi compañero y yo en el autobús en que viajábamos de Tapachula a la Ciudad de México. Iban bastante gente indocumentados, y realmente nos damos cuenta cómo está involucrado los oficiales, porque veíamos realmente, los bajaban, ya sabían quiénes eran, bajaban con ellos y luego ya subían y seguía el autobús, y los pararon 8 veces nos pararon nomás por ellos. Es increíble. Además, yo, como les digo, yo he viajado toda la República Mexicana, 2 veces lo vi en carne propia cuando viajaba de la ciudad de Puebla a Monterrey, Nuevo León. Estamos hablando de 14, 15 horas de viaje. Me subí al autobús que salía de Puebla. En veces íbamos 4 o 5 personas, no iban muchas personas porque este autobús se va parando en ciudades como Querétaro y así, diferentes partes, San Luis Potosí. Pero al salir nomás de la central de autobuses de la Capu de Puebla, al salir a 2 cuadras se paró y lo llenaron con pura gente indocumentada. Estamos hablando de chinos, de diferentes. Yo me quedé asustado y dije, ahora sí. Y era un autobús de lujo, créanmelo, un autobús que no era de segunda, no, era un autobús de esos que se pagan más caro para ir cómodos. Y créanmelo, siempre nos paran, porque en México es un país que muchos no saben, pero hay muchos retenes por muchos lugares, inclusive te para la Federal y hay unas colas grandísimas. Bueno, a ese autobús no lo pararon, da la casualidad que las 2 veces que me fui en esos que me tocó ir con esos autobuses, pues yo qué podía hacer, ya había pagado mi boleto. Y me da lástima ver a los jóvenes, porque van 2 personas encargadas y les van diciendo qué van a hacer y todo eso. Es muy triste, amigos, el tráfico de seres humanos es muy triste. Y lo malo, como yo investigo esto, yo venía pensando dentro de mí, hijos, ¿cuánto de esta gente va a desaparecer al llegar a la frontera? ¿O cuánta de esta gente ya desapareció en la frontera entre México y Guatemala? Esa gente no vuelve a ver su familia. Como les digo, hay unas desapariciones muy extrañas que no tienen que ver nada con seres humanos, con estas organizaciones del crimen organizado. Y también hay esas que son por parte del crimen organizado. Como ven, me alargo mucho, pero esto les dije que iba a ser muy controversial. Me voy a meter en camisa de 11 varas realmente lo que van a oír. Y les preparé un resumen que tiene que ver mucho de lo que vengo hablando y lo que hablé en la primera parte de esto. A principios de este año, cuando anduve me metí más a fondo en esto, que no se lo recomiendo, tengan mucho cuidado. En México, para investigar esto, tengan mucho cuidado. No es muy recomendable. Pero alguien tiene, como les digo, alguien tiene que hablar. Bueno, alguien que tiene un puesto arriba se comunicó conmigo y me dijo, sabes, yo todavía no sabía nada de lo que voy a hablar ahorita, más adelante este resumen que le tengo, y me dio a entender más o menos lo que viene, que estos seres eran de alguna manera, alguien traficaba con ellos, pero a una alta escala, y inclusive los usaban como trueque
como mano de obra esclava allá, fuera de nuestra atmósfera. Aquí les traigo este resumen para ustedes. Es muy conocido, amigos, que la multinacional Siemens, actualmente la mayor empresa de ingeniería de Europa, tiene un pasado muy inmoral, muy oscuro, ya que ayudó a los nazis mediante el uso de mano de obra esclava para construir armas avanzadas durante la Segunda Guerra Mundial. La caída de Hitler y del Tercer Reich puso fin a ese capítulo amargo, a ese capítulo oscuro, tanto de esta multinacional como de nuestra historia, amigos. Pero según algunos denunciantes, últimamente, sobre todo de estos denunciantes o informadores del programa espacial secreto, han hecho algunas afirmaciones de que realmente nos podían llevar a una conclusión, pero muy inquietante realmente. Vamos a ver. Según estos informantes, esta compañía Siemens habría participado en la construcción de billones, o sea, miles de millones de diminutos implantes o chip RFID secretos para rastrear el movimiento de los seres humanos abducidos y utilizados para usarlos como mano de obra forzada en algunas colonias del espacio, que son aún secretas, y en un comercio de esclavos también en el mismo espacio. Vamos a ver, vamos a entrar a esto. Como se supo, hace el 24 de septiembre del 98, la compañía Siemens, esta compañía, comenzó a indemnizar a las víctimas de sus antiguas prácticas de trabajo esclavo. Claro, todo esto se habla muy poco, ya que el uso de mano de obra esclava sigue siendo, como les digo, un tabú para los medios de comunicación, sobre todo a los medios de comunicación masiva. Casi siempre estas compañías de comunicación están a disposición del sistema y de las multinacionales, y sobre todo de esta élite. Pero esa nota de prensa asociada de 1998 decía esto, decía: Siemens anunció planes este miércoles para un fondo de 12 millones para compensar a los ex trabajadores esclavos que eran obligados a trabajar para esta firma por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Esta compañía Siemens estima que entre 10.000 y 20.000 trabajadores esclavos estuvieron en sus fábricas durante la Segunda Guerra Mundial. Es obvio que tuvieron que haber sido más, pero bueno, ellos, el sistema siempre nos da unas cantidades que por lo general siempre son el doble. Ahora, todo está bien, qué bueno que indemnizaron a esta pobre gente, ¿verdad? Es digno de reconocimiento. Pero sin embargo, amigos, esa indemnización llegó 40 años tarde, 40 años después, y da lugar a muchas preguntas, como si la empresa realmente era sincera o simplemente deseaba evitar algunas demandas colectivas que estaban llevándose en curso ese tiempo en Estados Unidos. Como sucede siempre, Siemens, esta compañía multinacional, buscó la alternativa más barata, como que siempre están protegidas realmente, dijo un abogado de Múnich llamado Michael Whitty, quien con otro colega presentó la demanda en los Estados Unidos. Ahora, amigos, muchos pensarán que con la indemnización de los extrabajadores esclavos se cerró un terrible capítulo muy oscuro de nuestra historia muy reciente. Sin embargo, como dije, hay testimonios de denunciantes que estas prácticas continúan y que esta empresa alemana sigue estando involucrada en ello. Para empezar, recordemos, voy a volver a tocar el caso de William Pauleck, que salió a la luz pública después de su muerte. Esta entrevista, ya hemos hablado, en la primera parte hablé de él, cómo había sido el pacto con su entrevistador, porque acuérdense que él le dijo a Steven Greer que por favor, hasta que él muriera, saliera a la luz esa entrevista con él.
y todo lo que sacó a la luz pública, ya que él fue testigo como cualquier persona que se dedicaba a investigar esto de los implantes o de los microchips, por lo general aparecía suicidado. Pawlek era un operador y programador experto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que comenzó su propia empresa de seguridad electrónica y trabajó para un alto perfil de contratistas de la defensa de los Estados Unidos, amigos. Y recibió las autorizaciones de seguridad de muy alto nivel, así que él tenía mucha información muy importante. Tenía acceso a muchos proyectos clasificados. Antes del año 2001, Pawlek decidió revelar lo que sabía sobre proyectos muy profundos, sobre todo estos proyectos negros, que creía que escondían las tecnologías avanzadas a la sociedad pública y por supuesto a todo el resto del mundo. En esa entrevista, de la cual ya hablé algo de ella en un video pasado, esa entrevista de William Pawlek con el señor Steven Greer, y que Pawlek se la concedió al doctor Steven Greer para el proyecto de desclasificación, de que fue estrictamente hecha para ser presentada, como les dije antes, después de la muerte de Pawlek, el cual desgraciadamente murió el 22 de mayo del 2007, aunque este video de la entrevista salió al dominio público hasta el 14 de diciembre del 2010. Por cierto que fue muy visitado en la red cuando salió a la luz, cuando salió al público. Entre sus muchas revelaciones, y aquí vienen muchas cosas bien importantes, amigos, por eso les digo que sobre las desapariciones de personas a nivel mundial, no estoy hablando nomás de México, Estados Unidos, no, realmente a nivel mundial, era que William Pawlek, estuvo inmiscuido en el desarrollo de los primeros chips RFID de rastreo. Ya se habían desarrollado, como les dije antes, en 1979, explicando la historia de su desarrollo y el papel que tuvo su compañía, porque como les digo, él estuvo inmiscuido, con sede en Denver, Colorado, y de las reuniones que estableció con organismos gubernamentales que estaban interesados en utilizar estos chips para fines de seguridad. Eso era la finalidad de todos estos chips, de procurar la seguridad de algunos altos mandos, ya que en aquel tiempo era la Guerra Fría y se decía que secuestraban a altas personas, a personas de alto cargo, y les drenaban mucha información, lo de la Unión Soviética supuestamente. Bueno, también dijo que por aquel tiempo, como les digo, la industria de seguridad a la cual él pertenecía tenían mucha preocupación sobre el seguimiento y la localización de personas que habían sido secuestradas, pero estas habían sido secuestradas por agencias de espionaje y todo eso. Para eso se crearon estos microchips, particularmente porque en aquel tiempo se estaban secuestrando mucha gente de la OTAN, incluso se había secuestrado al primer ministro de Italia. Como les digo, eran secuestrados estas personas importantes y lo eran drenados de toda información. Entonces, y algunas veces también fueron golpeados brutalmente. Entonces, para eso se inventó este microchip. También entonces uno de los objetivos de la industria de seguridad fue desarrollar esta tecnología que les permitía hacer seguimiento y localizar a las personas que habían sido secuestradas por agencias enemigas de espionaje. Después dijo Pawlek que los chips eran muy pequeños, con forma de píldora, y que tenían múltiples funciones. Ahora, estos dispositivos de forma de píldora y muy diminutos, pero muy pequeños, tenían una gran flexibilidad en sus capacidades. Básicamente era un transpondedor, amigo. Haz de cuenta que te podían encontrar donde quiera que tú estuvieras. Se podía mandar una frecuencia y respondía de vuelta con su único número. O sea, cada microchip tiene un único número cuando fue creado, y ese número es siempre. Como le digo, no podía ser cambiado jamás después de que el chip hubiera sido construido.
La otra cosa es que estos chips les podían agregar un montón de cosas, amigos. Eso es lo que me da más miedo, porque tenían muchas capacidades. Se podía controlar la temperatura de la persona, la presión arterial, el pulso, e inclusive, y aquí viene lo más triste, que inclusive podían mandar ondas para el cerebro del ser humano. Pawlek también comentó, William Pawlek también comentó que poco después de la demostración de un chip de niobate de litio, que era mucho más sofisticado, esto ya en 1984, que podía ser rastreada la persona a una distancia de 120 kilómetros en el espacio. Entonces él descubrió una pequeña compañía de Silicon Valley que se había establecido para la fabricación de billones, o sea, de miles de millones de estos microchips. Después se enteró también que después de haber construido todos esos miles de millones de pequeños chips, la fábrica fue cerrada muy misteriosamente un año después y se perdió toda la información sobre estos chips desaparecidos. Y eso realmente es muy preocupante. Y que esa pequeña compañía, amigos, que había fabricado esos billones, esos miles de millones de diminutos chips, ¿qué creen? Era una división de otra empresa. ¿Y cuál creen que era esa empresa? Esta de la que vengo hablando, Siemens, esta compañía alemana. En esa entrevista de William Pawlek, hace referencia como a su colega, porque ellos anduvieron investigando a ver dónde habían parado esos miles de millones de microchips, porque se podían usar, vaya, de muchas maneras, inclusive para perjudicar al ser humano. Y él habla de cómo su colega Bob, él era jefe de seguridad del Departamento de Estado de los Estados Unidos, fue asesinado en Nairobi porque estaba muy cerca, pero muy demasiado cerca, para dar donde habían quedado ese tipo de chips. También aprendieron acerca de las personas que los habían adquirido. El control de estos chips, los que habían adquirido el control de estos chips de rastreo y que habían construido varios miles de millones de ellos para un propósito muy desconocido, es con lo que realmente, por eso se dedicaron a investigar dónde habían ido a parar. Y ahí fue donde William Pawlek y sus compañeros, que fueron, como les digo, asesinados, él murió también de una manera muy sospechosa. Se sabe, inclusive cuando hablé de él, yo les platiqué como unos amigos de él, que son visores remotos muy conocidos y muy profesionales, que trabajaron inclusive en aquel proyecto Stargate, dijeron que a este señor lo habían suicidado. Bueno, murió de un cáncer, pero muchos sabemos que esos cánceres muchas veces son de alguna manera alguien te los introduce. Y bueno, él creía que las personas que estaban detrás del asesinato de su compañero, sobre todo del compañero Bob, su amigo, que se habían infiltrado en el complejo industrial militar de Estados Unidos, se cree que todo eso fue a dar a un nivel pero muy alto en este complejo industrial militar. Y que esa gente realmente, que está casi en la cúspide del poder, podían intimidar y silenciar a quien sea. Es por lo cual que Pawlek salió toda esta información hasta que el señor William Pawlek pasó a mejor vida. Según el testimonio de Pawlek, la corporación Siemens había adquirido los derechos y el control sobre la tecnología de los chips de seguimiento, de estos implantes de seguimiento o de rastreo, y que habían sido creados utilizando una subsidiaria, como les dije antes, en Estados Unidos. Y luego se las arregló para cerrar esa planta y desaparecer toda la información que se tenía de estos chips de seguimiento. Como lo ven, amigos, es de dar miedo. A mí me da miedo hablar de esto, la mera verdad. Aquí lo que hay que recalcar es cómo esta corporación alemana, se asoció con el complejo industrial militar de Estados Unidos, y que tenían la intención de ocultar el verdadero propósito para estos implantes de seguimiento, y que esta fuerza oculta poseía el poder para eliminar a cualquier persona que anduviera por ahí husmeando
o que quisiera acercarse demasiado a conocer la verdad sobre todo esto, para qué se iban a utilizar estos implantes. Inclusive sin importar si fueran gente también como el jefe de seguridad de la Embajada de los Estados Unidos, que al parecer, como les digo, también fue asesinado. Repito, estos chips de los que estamos hablando, de los que estoy hablando, tenían una función principal, amigos, el de rastrear a personas e incluso controlar sus procesos fisiológicos desde largas distancias. ¿Para qué quería una empresa eso? ¿Para qué quería una multinacional que tiene un pasado oscuro con los nazis, cuando sabemos que como veremos más adelante, que ahora se cree que los nazis están en el poder más alto, que son la élite más alta de la élite, o están muy arriba en el poder del complejo industrial militar, como lo han dicho muchos informantes del programa espacial secreto. Bueno, la pregunta aquí es, ¿para qué quería esta corporación eso? Millones y millones de chips para el seguimiento y monitoreo de las personas a larga distancia. Para eso vamos a recurrir al testimonio de estos denunciantes. Ya hay un denunciante, el primero que empezó a hablar, que es del programa espacial secreto, que perteneció al programa espacial secreto de 1987 al 2007. Estoy hablando primero de Corey Goode. Él en varias de sus entrevistas habla de unas como tabletas de cristal inteligentes que usaban en servicio cuando estaban en el programa espacial secreto, y que realmente revelaban, amigos, la verdadera historia de la humanidad, especialmente los acontecimientos que rodearon el final de la Segunda Guerra Mundial. Él habla de los elementos clave del régimen nazi que habían tenido éxito en el desarrollo de un programa espacial secreto durante el curso de la guerra, y de cómo un grupo de sociedades secretas alemanas utilizaron un conocimiento oculto logrado por sus ritos y su comunicación con seres extraterrestres negativos como los de la Alianza Draco y la gente de Agartha, sin olvidar su vasta riqueza que tenían escondida toda esta gente, ya que la mayoría era gente millonaria. Con todo eso lograron construir naves avanzadas espaciales de antigravedad en lugares remotos como la Antártida y en Sudamérica. Y cómo después estas sociedades secretas alemanas, o esta sociedad disidente alemana, había construido una base en la Luna, y poco después la usaron de trampolín para colonizar Marte. Ya hablamos de esto en los videos pasados. Incluso antes de la Segunda Guerra Mundial. Luego, posteriormente, junto con los restos de la División de Tecnologías Avanzadas de la SS nazi, que estaba encabezada por Hans Kammler, estos alemanes tiempo después se infiltraron en el complejo industrial militar de Estados Unidos, utilizaron a los científicos de esta operación Paperclip para infiltrarse dentro de este complejo industrial militar. Entonces, las principales corporaciones estadounidenses se infiltraron junto con otras empresas líderes en el sector aeroespacial y de ingeniería en Europa, Japón y otros países de primer nivel en el mundo que fueron infiltrados. Esta empresa Siemens, ya con su larga historia de asociación con la Alemania nazi, era un conducto natural realmente para la infiltración del complejo industrial militar de los Estados Unidos. Como lo manifestaba William Paulet, habla de una extraña influencia ejercida sobre el complejo industrial militar por las élites alemanas. Cuando viajó a la base de Tonopah Test Range, es un lugar pero muy clasificado dentro del Área 51, amigos. Ahí estuvo él para un proyecto clasificado. Como le digo, este hombre realmente trabajaba en proyectos muy clasificados. Bueno, tras la muerte de William Paulet, su esposa, Mary Joyce, Annie de Rizzo, así se llama, compartió más información, y que Paulet le había comentado sobre el incidente. Bueno, ya lo platiqué también, este incidente que tuvo en Tonopah, en esta base super secreta del Área 51, que ahí decía que ahí su esposo se dio cuenta quién estaba en control realmente de los militares estadounidenses,
y sobre todo el área A51 y de todo el complejo industrial militar. Como les digo, ya hablé de ese incidente en un video reciente que subí de William Pawlak y de los microchips o de los implantes. Aquí está en el canal para si quieren ver ese canal. Ahí hablo realmente de lo que pasó en esa reunión, cómo llegó un hombre con acento alemán y todo eso. Ahí lo van a leer. Bueno, para no hacer más largo este video, sigo con esa entrevista a la esposa de Pawlak, Annie. Cree que los remanentes del régimen nazi habían sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial y que estas élites eran las que controlaban a Europa y a los Estados Unidos, inclusive al mundo en general. No es la única, ya escritores como Jean Marx y muchísimos otros, inclusive en la última conferencia que se hizo sobre el programa espacial secreto, amigos, en Austin, ahora los últimos del mes pasado, y principios bueno, los últimos del mes de octubre y principios de noviembre, que se llevó a cabo esa reunión, fueron 3 días. No se habló más que de esto, amigo. Se habló cómo infiltraron, quién realmente está en el poder. Estoy hablando de personas como catedráticos de Oxford y de varios lugares que fueron los que realmente hablaron en ese congreso, bueno, no es congreso, en esa reunión que hubo en Austin, Texas, afuera de Austin, Texas, en el cual, como les digo, se llevó 3 días y no se habló bastante de todo esto. No me quedó la menor duda de lo que estaban hablando. Es por lo cual que es bien importante hablar de esto. Bueno, vemos que este testimonio de la viuda de William Pawlak, amigo, es significativo, ya que revela la conclusión final a lo que llegó su marido sobre quién realmente controla el complejo industrial militar, de lo que les vengo diciendo. Y a posterior, es lo mismo que Corey Goode, Randy Kramer, McClellan y otros informantes, son varios, que vienen revelando esto en los últimos meses. Créanme lo que es de lo que se habla últimamente en la red, los investigadores más importantes de los Estados Unidos, es de lo que están hablando realmente ahorita, de estas breakaway civilization, esta civilización disidente alemana y de otras más, inclusive que viven bajo tierra. Cómo realmente están sacando muchísima información y se está hablando mucho sobre el programa espacial secreto. Y aquí viene algo, bueno, vamos a seguir adelante porque realmente me está dando algo de coraje. Bueno, esto último nos lleva de nuevo a la pregunta, ¿para qué la empresa esta alemana construyó miles de millones de chips para arrastrar y controlar seres humanos, inclusive de largas distancias? Vuelvo a lo mismo. En una entrevista que el doctor Michael Salas le hizo a Corey Goode por medio de un correo electrónico que tuve acceso a él, le describió, miren, aquí esto es de lo que les hablé al principio. Es bien controversial, pero muy controversial, pero créanme lo que es importante hablar de esto. Creo que es una de las cosas más importantes que ha salido en los últimos tiempos. Y dice que este señor ex informante del programa espacial secreto describió el desarrollo de un comercio de esclavos para el espacio que involucraba a seres extraterrestres y a las élites que controlan el secreto de los gobiernos de la Tierra y los militares. A lo mejor de lo que hablamos en el primer episodio, amigos, en el primer video, de lo que viene hablando el señor Steven Greer acerca de que los militares también estuvieron involucrados en abducciones y los hacían pasar como extraterrestres. A lo mejor es verdad. Inclusive investigadores como el señor Malanga han llegado a piensan lo mismo. Y otros investigadores, Hopkins y muchos, pero no dejan de pensar de que están involucrados seres extraterrestres, obvio. Bueno, decía, proseguía Corey Goode en ese correo electrónico, decía que eso se llegó a lograr por medio de una red de empresas, o sea, compañías transnacionales, conocida como una red del programa espacial secreto, que ya he hablado mucho de ella y que es la más poderosa, o es muy poderosa, que se conoce como el CCI, este conglomerado corporativo interplanetario. Los gobiernos de la Tierra y sus sindicatos descubrieron, miren, aquí viene la llave de todo, descubrieron que una gran cantidad de seres humanos estaban siendo tomados
o abducidos y llevados fuera del planeta. O sea, estos que les hablé al principio, que nunca han retornado, que no se sabe nada de ellos, que jamás sus familias han vuelto a saber de ellos. Porque hay muchos dicen, ay sí, pero muchos de los que tú dices son devueltos a su familia, los hayan, no, pero hay una cantidad grandísima. Les dije al principio, eran 4.400.000 y pico de personas. Y estoy seguro que esa cantidad se duplica cuando viene de fuentes no del sistema. Entonces, este gobierno secreto y sus sindicatos, esta élite, se dio cuenta de que era un negocio, era un buen negocio. Entonces vieron que estas personas, estos seres humanos, eran llevados fuera del planeta por diversos grupos extraterrestres, quieran o no, sin o con permiso de ellos, por lo que decidieron encontrar una manera de beneficiarse ellos de esto y tener el control sobre cada persona que es abducida o tomada. Ya en acuerdos anteriores se ha hablado mucho de esto, de los años 50, que seres extraterrestres les habían hecho promesas al gobierno secreto y a los militares en recibir tecnología y otros especímenes biológicos por dejar que estos seres alienígenas secuestraran a seres humanos. Pero ellos vieron después que estos extraterrestres raras veces cumplían sus promesas. Por eso empezaron a desaparecer muchísimas personas, y muchísimas personas otras que eran devueltas, pero de alguna manera eran usadas para incubar fetos en ellos. Al final de cuentas siguen siendo seres humanos. Y bueno, una vez que este gobierno secreto y sus compinches del complejo industrial militar habían desarrollado la infraestructura, esta infraestructura avanzada que les digo, el CCI, este conglomerado corporativo interplanetario, que ya estaba infiltrado por estas civilizaciones disidentes alemanas y todo eso, realmente se hizo este CCI muy poderoso, es una rama del programa espacial secreto. Y realmente esta infraestructura se hizo en todo el sistema solar y vaya, y empezó a tener tecnologías muy avanzadas, que inclusive algunos otros grupos extraterrestres que viajan a través de nuestro sistema solar, ya que se dice por medio de estos informantes que es muy traficado nuestro sistema solar, estaban, bueno, ahora que este gobierno secreto tenía muchísima tecnología por medio de este CCI, tenían la capacidad de disuadir a visitantes no bienvenidos a la Tierra y que entran a nuestro espacio terrestre. Esta gente de la Cábala y el conglomerado corporativo interplanetario decidieron ahora ellos usar a estos seres humanos abducidos como uno de sus recursos, amigos. Es triste esto y es muy difícil, es muy controversial. Usarlos como recursos para, vaya, como un trueque con estas razas extraterrestres que ahora, como tienen el poder y tienen la tecnología, ya es muy raro que vengan estos seres y tomar seres humanos y llevárselos. No, ahora los toman los de aquí y hacen negocio con ellos mismos. O los dejan por medio de un trueque. Es triste, pero bueno, esto lo vienen hablando varios informantes del programa espacial secreto, no solamente uno. Esta revelación de Corey Goode y de otros informantes proporciona una respuesta del por qué la empresa Siemens, esta compañía alemana, había construido billones de chips rastreables o estos implantes rastreables con identificaciones únicas. Es muy probable, nomás es probabilidad que se utilicen para controlar un comercio de esclavos tipo galáctico, vaya, en el espacio, para el uso de trabajo forzoso en estas colonias como en Marte y en otros lugares, en varias minas de nuestro sistema solar. Claro, todo esto suena ¿cómo les puedo decir? A ciencia ficción, amigos, pero créanmelo, no lo digo nomás porque sí. Saben que se acaba de aprobar una ley ahora el 25 de noviembre aquí en los Estados Unidos. ¿Para qué se aprueba una ley de minería si todavía ni siquiera vamos a la Luna y ni siquiera vamos a Marte?
el que no quiera abrir la mente no la abra, pero realmente yo sé que muchos me han criticado porque hablo de esto y realmente suena como una locura, pero ya verán porque vienen cosas muy, pero muy desagradables. Y además, no nomás lo digo yo, esto que estoy hablando yo es de lo que más se habla y los más importantes investigadores aquí en Estados Unidos. Mucha de esta información no nos llegaba antes a nosotros porque hay personas que toman esta parte de esta información y lo único que la comparten es cuando hacen sus conferencias y nada más ahí. Y eso es lo que pasa aquí en este canal. Vamos a dar toda esta información de una manera para que le llegue a todo el mundo, a todo aquel que la quiera tomar. En 1998, como les digo, esta empresa ya había confesado en la práctica nazi la utilización de mano de obra esclava de hasta 10,000 o 20,000 víctimas. Si los testimonios de Paule, Corey Goode y los demás informantes son exactos, entonces el número de víctimas para una práctica continua de comercio secreto para esclavos y de mano de obra forzada en el espacio sería aún mayor. A lo mejor muchos de estos 4,400,000 y más, o hasta más, gente desaparecida están trabajando como esclavos en estas minas o en estas colonias. Ya lo vimos, si esta gente lo hizo en la Segunda Guerra Mundial y hay gente con esa misma ideología ahora mismo y que están a cargo de un conglomerado muy poderoso como el industrial militar y que tengan la probabilidad de usar al ser humano como objeto de trueque para tecnología, no me queda la menor duda que lo hacen, ya que esta gente no tiene corazón, son psicópatas. Bueno, les dije, amigo, que este tema iba a ser un poco controversial o muy controversial y duele realmente muchísimo hablar de esto, créanmelo. Yo sé lo que les digo. Voy a seguir trayéndoles lo más nuevo todavía sobre este tema. Aquí no paro, lo que pasa es que necesito meterme un poquito más a fondo todavía a ciertas cosas, pero estoy seguro de que me van a dar toda esa información. Bueno, es todo. Este video solamente fue el comienzo para que sepan realmente dónde pudiera estar muchísima gente que jamás ha regresado o que nunca volvieron a ver a sus familiares. Es triste, pero ojalá y no les recomiendo que nadie pase por eso. Claro, como les digo, es un tema muy difícil de hablar, porque yo he estado frente a frente de víctimas que han perdido seres queridos y incluso de manera muy misteriosa. Pero muy misteriosa, créanme, inclusive personas que han perdido seres queridos casi enfrente de sus narices y están seguros de que alguien más no lo tomó, simplemente desaparecieron. Pero bueno, seguiremos hablando de esto. Ya hablé también en otros temas acerca del Missing 411, de mucha gente que ha estado desapareciendo, no nomás en Estados Unidos, en México, sino en todo el mundo. Bueno, hasta el siguiente video, un abrazo para todos y pásenla bien. Los últimos tiempos, los últimos años me he dedicado más a este tipo de investigación, amigo. ¿Por qué? Porque muchas de las abducciones, inclusive por seres no humanos, van inmiscuidas en esto. Sé que está inmiscuido también el crimen organizado, no me confundan, trato de separar una cosa con otra. Hay desapariciones pero muy misteriosas, y de este tema voy a hablar ahora porque saben que vengo hablando de abducciones, saben que vengo hablando de microchip, de implantes, y van a ver, se van a sorprender con este resumen que les traigo de acerca de desapariciones de personas y de, gente que supuestamente ha sido abducida, y a dónde fueron a parar esos miles y miles y miles de millones de implantes de rastreo para seres humanos.
y desgraciadamente hablamos de gente que trafica con seres humanos. Yo estuve en la frontera con mi compañero Eduardo, estuvimos en Tapachula cuando fuimos a investigar el volcán Tacaná en la frontera entre México y Guatemala, y nos dimos cuenta, fuimos inclusive en ciudades. Estaba leyendo una nota que dice que 4.432.880 personas han sido desaparecidas y nunca vueltas, nunca se ha sabido de ellos, nunca han retornado en los últimos 20 años. Son muchísimas. ¿Por qué saco a relucir esto? Es que el tema de ahora, amigos, tiene que ver mucho con eso, ustedes lo van a ver. Claro, este es un tabú, no van a oír hablar de esto en las noticias, nunca van a oír hablar de esto. Es muy raro, sobre todo en nuestros países hispanoparlantes, es bien difícil que hablen, excepto si a lo mejor España o en Sudamérica a lo mejor, en algunos países, pero por ejemplo en México no se habla, y si uno habla de esto, créame lo que la pasa un poco mal. Ya para el 2004 yo recuerdo una nota que vi aquí en la red, acerca de, en el estado de Veracruz había un reporte de 104,000 personas, ya para el 2004, desaparecidas, entre niños, jóvenes, sobre todo la mayoría son niños y jóvenes, mujeres jóvenes. Simplemente para no ir tan lejos, creo que fue a principios de este año, el año pasado, cuando se supo que la policía en México encontró un tráiler lleno de niños. Solamente habló, creo que fue la periodista Carmen Aristegui que habló de ese tema, si acaso no más. De ahí en adelante nadie más habló, nadie más habló. Muy pocas personas, bueno, sí hablaron otros, pero no muy conocidos. Las grandes empresas televisoras no hablan para nada de esto, no es un tabú realmente. Pero cuando uno anda en el campo, cuando estás hablando con una persona que se le desapareció un hijo, se le desapareció una hija, un esposo, un hermano, créanme lo que te dan ganas de llorar. Y lo digo porque yo lo he vivido. Les dije que estuve un tiempo platicando con muchas personas que pertenecen a estas investigaciones en el norte de Chihuahua, y dan ganas hasta de llorar cuando ves ese sentimiento. Esa gente sufre bastante, amigos, bastante que sufre, porque la gente que se nos muere alguien, bueno, pues lo enterramos y sabemos que está ahí, pero esta gente no sabe qué pasó con sus seres queridos. Y entiéndame, bueno, esto también es para la persona que me dijo que estaba investigando lo de otras personas y no lo mío. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda su amigo Antonio Cisneros y sean todos ustedes bienvenidos una vez más aquí a su canal. Lo prometido es deuda. Aquí les traigo la segunda parte del video de abducciones y de implantes y mano de obra esclava. Como les dije, iba a ser un video muy controversial y va a ser más controversial todavía esta segunda parte. Me preguntaba una persona que por qué no últimamente hablo de otros casos y no los míos. Bueno, lo que pasa es que esto está inmiscuido en mis investigaciones. El año pasado, perdón, en este año, todavía anduve investigando en el norte de la República Mexicana, en el estado de Sonora y Chihuahua, acerca de unas desapariciones. Inclusive hablé con una persona que se dedicaba al tráfico de seres humanos hacia Estados Unidos, de estos que le llaman coyotes o polleros, el cual él juraba, ya no se dedica a eso, inclusive por ese tipo de, esa experiencia que tuvo, él dice que cambió su vida completamente, no sabe por qué. Él juraba que vio cómo fueron arrebatados una mujer con con hijos en el aire. Como les digo, no hay pruebas, de todo esto no hay pruebas, pero yo fui a investigar hasta allá y créanme lo que no la pasé muy bien. Sí fui de alguna manera acosado y creo que muchos saben de lo que estoy hablando. Inclusive cuando estaba investigando allá, nomás llegué aquí a Estados Unidos, bueno, después de que pasé un poco de trauma que causó todo esto, recibí una llamada dándome
un tipo de información hacia donde muchas personas estaban desaparecidas iban. Claro, no cabe destacar que hay muchísimas personas que son secuestradas por el crimen organizado, sobre todo en nuestro país, en México. Aquí es más diferente en Estados Unidos, ya que casi no es común que secuestren a las personas. Pero sí hay muchas desapariciones, hay muchísimas desapariciones y ustedes van a ver. Yo he subido videos aquí últimamente, los libros de Missing 411 han hablado muchísimo de desapariciones, ya sea en los parques nacionales,